Muy de mañana, una pequeña ciudad es despertada por el sonido de una poderosa caravana. Son decenas de autos y camiones que entraron por sus calles. La gente miraba sorprendida cómo este convoy se detuvo en un motel para después dirigirse hacia las afueras de la ciudad. Rápidamente todo el pueblo, ahora ciudad, hablaba de lo mismo. ¿Quiénes eran estos? ¿Qué querían? ¿Qué hacían allí? Nadie sabía nada, ni siquiera el mismo alcalde. Por su parte, la reportera está sorprendida también. Nunca esperó esto, nunca pensó que esos científicos se tomaran tan en serio su trabajo y sobre todo nunca pensó que estos traerían todo este equipo a esa ciudad. Mucho menos imaginó que estos tuvieran tanto dinero. Esto pensaba la reportera mientras los guiaba hacia la iglesia la cual lucía apacible y en paz, pero de repente esta fue invadida por todos estos camiones y autos. Su paz se había ido, había sido perturbada. La iglesia quedó literalmente rodeada por estos vehículos, como si no quisieran que nadie entrara en ella. Estos científicos se miraba querían abarcarlo todo y este comportamiento solo denotaba que estos solo estaban actuando con mucha urgencia y desesperación por saber si esta joven fue al infierno o no. Los científicos quisieron entrar a la fuerza a esta iglesia, pero la reportera les dijo que les dejara hacerlo ella, pues no quería que la joven del velo se asustara o se arrepintiera de haber accedido a ellos. Así que los científicos le dejaron hacerlo y la reportera entró a la iglesia. Al fondo de la iglesia estaba la joven del velo. Esta lucía algo enojada. La reportera quiso invitarla a salir, pero la joven le dijo que solo lo haría para que estos científicos se dieran cuenta que ese lugar, ese infierno, sí existe, pero que para nada quería estar cerca de ellos, pues la joven sabía que algo en esos científicos no era bueno. La reportera al final le convenció para que cooperara con la investigación y al cabo de un rato la joven salió para ser entrevistada por el personal científico. A las pocas horas ya se había montado una enorme carpa frente a la iglesia. Era un laboratorio móvil, el cual tenía toda la tecnología de última generación, así también tenía todas las comodidades. Era como una especie de mansión hospitalaria y allí la joven del velo fue llevada para que se le aplicaran una serie de estudios y exámenes de alta innovación. Entre todo este equipo estaba uno muy singular y fue una de las primeras pruebas que le hicieron a la joven. Era una especie de detector de mentiras, pero súper moderno. Este mandaba toda la información a una pantalla donde se miraba el corazón mismo de la joven. Era una mezcla de tecnología de ultrasonido con rayos X y tecnología 4D, así que los científicos podían tener datos más concretos sobre la aceleración del bombeo del corazón de la mujer, así como del comportamiento de su sistema nervioso. En sí, era imposible que alguien pudiese burlar tal prueba. Al igual que los convencionales detectores de mentiras, se le hicieron una serie de preguntas a esta joven. Una de ellas fue si en verdad ella había estado en el mismo infierno. La joven respondió y al final se dieron cuenta que la joven no mentía. Esta decía la verdad, así que pasaron al siguiente nivel, donde varios exámenes y pruebas le fueron practicadas a la joven, la cual pasó todas con éxito, sorprendiendo cada vez más a los científicos. Por otra parte, la tierra que estaba en el frasco que ella aseguró que era del mismo infierno fue analizada en su totalidad, descubriendo que esta tierra tenía componentes nunca antes vistos y que para poder obtenerlos en la tierra, el planeta tendría que pasar millones de años bajo fuego constante y aún así solamente se podría obtener 1 gramo. Los científicos estaban muy impresionados, no lo podían creer, tenían en sus manos algo fuera de este mundo. La joven reportera contó a todos los científicos
Les dijo que mucha gente venía de todas partes del mundo a ese lugar, a esa iglesia, para ver a la joven y escuchar su sermón. Y todo esto había comenzado por un sueño que estos tuvieron, un sueño que ella mismo tuvo, un sueño idéntico entre todos. Esto llenó de curiosidad a los científicos y estos invitaron a la joven y a la reportera se quedasen allí para dormir y así poder monitorearlas en caso de que tengan ese sueño de nuevo. Llegó la noche y todo estaba tranquilo en ese laboratorio. La reportera y la joven del velo dormían en diferentes habitaciones dentro del laboratorio, pero las paredes eran transparentes, se podían ver entre sí. Estas tenían sobre ellas una especie de pantallas gigantes que funcionaban como un gran sensor. Ya no era necesario conectarles nada a sus cuerpos. Esta pantalla podía leer todo, el comportamiento neuronal. Pasaban las horas y las dos mujeres dormidas estaban. Todo transcurría tranquilamente hasta que a las 3:33 de la madrugada algo pasó. Los sensores captaron movimiento neuronal en extremo. Esto disparó la alerta y los científicos tomaban nota de todo. Estas mujeres comenzaron a quejarse de una manera muy agitada. Esto lo hacían dormidas. Eran como si estuviesen soñando algo muy horrible, pero lo más escalofriante es que estas gritaban al mismo tiempo, como si estuviesen teniendo el mismo sueño o la misma pesadilla. También así lo confirmaba la información que los sensores gigantes mostraban. Ellas jadeaban al mismo tiempo y también gritaban al mismo tiempo. Todo el laboratorio estaba al pendiente de ese suceso hasta que algo les alarmó, incluso les asustó. Una especie de humo comenzó a salir de los cuerpos de estas jóvenes. Era como si se estuviesen quemando. Los científicos quisieron ayudarlas, pero estos se quemaron las manos al tocarles la piel. No sabían qué hacer para poder ayudarles, así que solamente observaron el evento sin saber en qué acabaría. Así estuvieron varios minutos hasta que las dos jóvenes despertaron al mismo tiempo, dando un gran grito que asustó a todo el personal del laboratorio y rápidamente fueron atendidas. También así los científicos guardaron toda muestra posible de ellas, sudor, lágrimas, incluso guardaron todo el vapor que pudieron en una especie de filtro de aire. Querían tener todas las pruebas posibles. Pero también allí los científicos se asombraron aún más cuando las jóvenes les enseñaron su mano derecha, la cual contenía tierra. Esta comenzó a oler en todo el laboratorio y lo más curioso es que las dos jóvenes traían ese puño de tierra en la mano derecha. También así un olor a fósforo quemado llenó todo el complejo. Era tan concentrado el olor de los extractores que tuvieron que ser encendidos a su máxima potencia. Al cabo de unas horas, cuando las jóvenes se recuperaron, fueron llevadas a una sala aislada, donde entró un hombre con una grabadora de video y audio. Allí fueron entrevistadas de nuevo. Estas mujeres le contaron que estuvieron de nuevo en el mismo infierno y que se miraron allí la una a la otra. El hombre les pidió que le contaran todo ese sueño y ellas accedieron. Ellas contaron que comenzaron a sentir cómo salían de su cuerpo al mismo tiempo. Dijeron que se pudieron ver la una a la otra y que pudieron caminar por todo el laboratorio, viendo todo. Se miraron a ellas mismas, dormidas en sus habitaciones. También así miraron cosas en el laboratorio, miraron a los científicos trabajando y a otros solamente pasándola bien. Dieron detalles que solamente los científicos sabían y esto sorprendió al hombre que las entrevistaba. Estas siguieron relatando que de repente escucharon una voz que les decía que salieran y así lo hicieron, pero al salir vieron todo el horizonte muy horrendo. Era como si un gran apocalipsis hubiese acontecido. Estas siguieron caminando y en eso un gran portal se abrió ante ellas y no pudieron hacer nada para evitar entrar en él, pues algo las jaló hacia adentro. Era un portal que daba miedo. Al entrar a este portal comenzaron a caer por un gran túnel y ellas sabían que este las conduciría al mismo infierno, así que esperaban lo peor.
Esta vez la caída por este túnel no fue igual a las anteriores, esta fue peor. Mientras caían, estas eran golpeadas por algo, eran azotadas contra las paredes cada vez más ardientes de este túnel, también eran insultadas, como si algo o alguien sintiera placer al estarlas atormentando. La sensación que éstas sentían era como la sensación que sienten los que sufren un terrible accidente automovilístico, pero de una manera perpetua. Así transcurrió la caída hasta que llegaron al fondo. Allí están en esa explanada de nuevo y al final las dos inmensas puertas, pero esta vez las puertas lucían más grandes. Ellas las miraron y éstas se abrieron. Allí las dos jóvenes fueron arrastradas por un viento caliente que succionaba todo. Estas mujeres sabían que no podían evitar entrar de nuevo allí, pero en esta ocasión la joven del velo lloraba porque sabía que el hombre que la cuidaba no estaba allí, así que sufriría todos los tormentos. Las mujeres fueron succionadas y llevadas hasta el fondo de ese infierno. Allí dentro sintieron el gran tormento, pidieron al cielo les sacase de allí, y así algo ocurrió, algo les liberó un poco. Estas pudieron caminar y encontrar una salida. Caminaron en medio de cuevas y horribles caminos, miraron escenas muy terribles, situaciones que volverían loco a cualquier ser humano en la tierra, pero que por alguna razón ellas soportaban ver. Caminaron mucho tiempo hasta que llegaron a un camino muy peligroso, pero sentían que al final lograrían salir de allí, así que lo cruzaron con muchos peligros hasta que llegaron al otro extremo. Antes de dejar ese paraje, las jóvenes tomaron un puño de tierra para tener evidencia de su estancia en ese horrible lugar y después se metieron a lo que parecía ser un mundo lleno de oscuridad. Allí la reportera le dijo a la joven del velo que ese lugar oscuro era el más temible, pues allí vivía el mismo príncipe del mal. Al entrar a esta parte, todo estaba muy oscuro, solo se escuchaba una especie de río al final. El suelo era como si pisaran cenizas, y aparte todo el lugar apestaba como a ropa guardada, como a humedad. Ellas siguieron caminando con la esperanza de despertar de esa pesadilla tan real, pero en eso todos sus miedos salieron a flor de piel. Todo lo que temían se hacía realidad. Todo el lugar se alumbró de repente por una luz de fuego, y allí miraron al ser de oscuridad, contemplándoles desde su trono, y este estaba aposentado sobre un río que parecía ser de sangre humana. Allí fue cuando las jóvenes gritaron con todas sus fuerzas y comenzaron a correr hasta que encontraron un túnel pequeño donde miraron una salida. Estas entraron por él y miraron también cómo este ser de maldad les seguía para hacerles daño, así que a toda prisa llegaron hasta la salida y al salir miraron que estaban en un valle rodeado de montañas. Sin dudas este lugar estaba en la misma tierra, pero en eso miraron como este ser oscuro salió para devorarlas y allí despertaron de esa pesadilla, llorando y gritando en ese laboratorio. Todo esto tiene impresionados a los científicos, pues desde hacía décadas este proyecto buscaba algo así y por fin lo habían encontrado. Sucedieron cosas muy insólitas en este evento, pues la chica del velo se despertó y esa se levantó por sí sola, podía caminar sin problema, pero en la entrevista, esta mencionó que al estar en el fuego junto a la reportera, esta le pidió al cielo poder caminar para poder salir de allí, y allí fue cuando ella sintió otro tipo de fuego, pero este no le quemaba. Era un fuego benigno que ella sabía provenía de lo alto. Allí sintió como sus piernas fueron rehabilitadas y de esa manera pudo salir de allí. Esto impacta más a los científicos, pues hacía apenas unas horas antes le habían practicado pruebas físicas y los resultados mostraron que ella nunca podría caminar de nuevo. Su columna estaba destrozada y ahora ella posee una columna vertebral muy fuerte. Todo esto resulta en un éxito para estos científicos. Además, las jóvenes dieron señal de dónde podría estar una posible entrada al mismo infierno, un valle entre montañas, y parece ser que los científicos podrían dar con ese lugar y de esa manera, y en su caso, si encontrasen esa entrada hacia el mismo infierno, se tendría un poder absoluto
sobre las religiones, entre otras cosas. Por su parte, también algo más aconteció. Los científicos tenían una tecnología muy avanzada. Toda la información recabada del sueño de esas jóvenes se pasaba a una máquina. Allí había una gran pantalla y este ordenador generaba imágenes a partir de la información neuronal que tuvieron estas jóvenes, y lo que vieron en esa pantalla les dejó sin aliento. Un infierno que va más allá de toda imaginación.